comunidad, es una fecha, es un conversatorio de desarrollo estereotipos creando cambios. Mi nombre es Valeria Fernández Zambrano, junto con mis compañeras, que son Jimena Pública y Selena Mesa, vamos a tener el honor de conversar con el aula social. Y en esta segunda fecha vamos a explorar lo que son los desafíos de las comunidades que realizan los niños, las niñas y los adolescentes en nuestra sociedad. Todos sabemos que la infancia y la adolescencia son etapas fundamentales para cualquier persona. Sin embargo, en el caso de las mujeres, estas tienden a estar marcadas por las desigualdades, los estereotipos y el mismo papel. ¿Por qué funciona esta situación y trabajar para construir una sociedad más segura y en las próximas horas vamos a escuchar a expertas, especialistas, responsablemente por mejorar esa situación en las niñas y adolescentes. Entonces, estas historias figuran, inspirarán para poder tomar medidas concretas y generar cambios positivos en la sociedad. Antes de comenzar, queremos recordarles que es un espacio seguro para que el gobierno y el consumo. Les pedimos que escuchen con atención y participen con respeto, preparen sus preguntas y ideas constructivas. A su vez, daré paso a mis ponentes recordarles que el más secreto es solo de cada ellos. Ahora sí, va a poner algunas cosas rápidamente. Tienen Chela Caracimano, quien está activista por la educación de calidad, igualdad, género y el futuro. Actualmente también es estudiante de Upgrade School y es egresada de la Escuela Política Feminista de la UNAM. Tenemos que venir a Gracias. La bienvenida. Deseo hablarles de son de diferentes casos educativos, pero hoy día estamos tomando de los activismos para poder mejorar. Bueno, con la presentación han recalcado, soy activista que está en la Escuela de Formación Política Feminista. Actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Perú y también estoy estudiando una especialidad en enseñanza de idiomas. Ok, dentro de mis intereses, abarca lo que es la defensa de derechos de niños y mujeres en Colombia y también es el acceso a la educación de calidad. Por ello, junto a mis compañeras de universidad, hemos fundado el Club Girl Lab Mexico, el cual está destinado a promover tanto recursos gratuitos como cursos, también asesorías con el fin de las mujeres y estudiantes de esta universidad en diversas universidades puedan acceder y romper esa brecha que hay entre el acceso a la educación, una mejor educación. Y bueno, dentro de la historia política feminista, lo que trabajamos más que todo fue una experiencia de formación. Una experiencia de formación política, cómo funcionan las instituciones públicas en nuestro país, también cómo poder lidiar frente a los grupos conservadores, pero sobre todo, qué problemáticas enfrentamos día a día las niñas y adolescentes y juventudes dentro de nuestro país. Pero también cómo podemos resolverlas frente a la participación ciudadana. Pero ¿cómo abordamos los problemas sociales de la forma? Bueno, dentro del concepto que tenemos en participación ciudadana activa, en este caso tenemos que la sociedad civil puede promover y proponer proyectos. Entonces, dentro de la escuela nos enseñaron cómo realizar esta propuesta de proyecto de ley con el fin de romper esas desigualdades. Pero también tenemos que hacer una pequeñez. ¿Cómo llegamos a identificar ese problema? Actualmente, muchos de nosotros como estudiantes utilizamos redes sociales. Pero, ¿qué nos pasaría si nos viéramos obligadas a dejar de utilizar estas redes sociales? Porque afectan nuestra salud mental e incluso afectan nuestra identidad. Es por eso que lo he intentado la violencia digital en el espacio de información. Y bueno, la violencia
gramatical dentro de esos espacios, pues ha ido incrementando a lo largo de los años. Pero ¿por qué elegimos esa problemática dentro de tantas que nos atrapan niños y mujeres y estudiantes dentro de esos espacios? Sabiendo que hay otras problemáticas con las cuales podemos atender, por ejemplo, el acceso a la vida menstrual, el acceso a una educación sexual integral. En ese caso, decidimos iniciar desde lo que nos toque. Entonces, como activistas, nos tocamos a los activistas peruanas y venezolanas que conformamos la Escuela Política Feminista, no solamente a nivel metropolitano, sino también a nivel de regiones. Entonces, estará interesado, conformamos el proyecto de ley y nos empoderamos y decidimos darle la importancia de ley. Ok, para ello empezamos en algunas cifras. Según una encuesta realizada por el DEAF Infantil, 6 de cada 10 escolares reportan abuso superior cibernético. Esta cifra revela lo alarmante que se ha convertido esta problemática dentro de nuestro país y que hasta la fecha no se han llevado medidas plausibles y eficaces para poder combatir este problema. Pero es aún más alarmante que 9 de 10 padres y madres de familia creen que sus hijos e hijas no han sido víctimas de ciberacoso. Esto aún revela que falta concientización y sensibilización sobre el tema del ciberacoso a los padres de familia, que en este caso deben cumplir con un más activo de la crianza, pero también pensar cómo es que a los problemas a los que sus menores hijos, estudiantes, de se acostumbran. Y sobre todo, ¿qué tipo de información se les está dando a la comunidad educativa en general para poder abordar ese problema de una manera integral? Y bueno, como juventudes, como niñas y mujeres, nos preguntamos, ¿cómo nos afecta el ciberacoso? ¿Cómo afecta a nuestra vida? En este caso, lo que hemos podido identificar es el daño de nuestra. Al recibir comentarios de índole, por ejemplo, odio, hate speech, por ejemplo, comentarios respecto al cuerpo, comentarios respecto a la imagen personal, hace daño a nuestra organización. Por lo tanto, también afecta a nuestra salud mental. ¿Y cómo es que nuestra calidad de vida dentro del Internet? Recordemos que ahora ya existe ese espacio de vida virtual de ciudadanía digital y por lo tanto necesitamos de tomarnos medidas de forma legal para poder controlarnos. Ahora, al hacerlo progresivo, al afectar a nuestra salud mental, también afecta al rendimiento escolar. Por lo tanto, es tiende a caer. Y en última instancia, podría ocasionar pérdida de la educación escolar, al no sentirse el estudiante seguro o segura en el espacio en el cual debería estar ejerciendo su derecho a la educación. Por lo tanto, el ciberacoso no solamente es una problemática que hay en los estudiantes, sino también es una problemática que afecta más allá, a nivel estructural, afecta a nivel de derechos humanos. Por lo tanto, es una problemática que debe prestarse mucha atención. Sí. Ok, pero ¿cómo acabar este problema? Bueno, hablamos bastante del concepto de ciudadanía activa. ¿Y cómo es que formamos un proyecto? Bueno, en esta ocasión, el proceso para formar el proyecto de ley, primero lo que hicimos fue temática. Después se convocó a una mesa, en este caso una mesa de diálogo con las listas, para proponer los ejes transversales con los cuales trabajaríamos. Uno de esos ejes es el eje de interseccionalidad. Esto le quiere decir, nuestra vida de interseccionalidad ayuda no solamente a establecer que niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciben ciberacoso no por su condición solamente de estudiante, sino también condición de origen, condición de identidad de género, condición de situación dentro de nuestro país. Entonces, es importante tener esos factores en cuenta para poder abordar la temática. Como decimos siempre, no solamente es necesario tener una solución, sino que plantear la solución de acuerdo a las necesidades. No podemos abarcar una solución general y la necesidad de la vivienda no se entiende. Ok, entonces, en esta parte, voy a hablar un poco más sobre nuestro proyecto de ley y cómo se compuso. En este caso, el título de nuestro proyecto de ley se llama Proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Prevención y Atención al Acoso contra Adolescentes
Ok. Dentro de nuestros objetivos, yo creo que es importante delimitar si queremos disminuir y hacer una lucha frente al ciberacoso dentro de espacios educativos, tenemos que delimitar nuestro trabajo. En este caso, los objetivos son dos. El primero es abordar y prevenir el ciberacoso contra adolescentes y jóvenes. El segundo, crear un programa nacional que incluya medidas de sensibilización, prevención y atención a casos de ciberacoso. ¿Por qué lo denominamos de esta manera? Una manera más estructural, a cierto punto con pasos. Iniciamos con la sensibilización, porque es importante que toda la comunidad esté enterada de qué sucede, de cómo poder identificar los recursos y sobre todo identificar qué es el recurso. Ahora, dentro de la prevención, hablamos, por ejemplo, de charlas, hablamos de difusión de canales de atención al estudiante. Y también, en este caso, no estoy atención a casos, por ejemplo, plataformas como lo que es el CITER, que lo mencionaré más adelante, más a fondo, que por qué consideramos que esta plataforma debe actualizarse y adaptarse a las nuevas tecnologías que tenemos. Siguiente. Ok, tenemos cuatro lineamientos establecidos dentro del proyecto de ley. En este caso, primero es sensibilizar y concientizar sobre los responsables de las tecnologías de la información y la comunicación. Como hablamos en primera instancia, sensibilizar y concientizar es un primer paso fundamental para poder abordar este problema de manera integral. Lo importante es que si no tenemos información, ¿cómo vamos a poder difundir y cómo vamos a poder generar un impacto en los niños y adolescentes y en los jóvenes? Como dice, información es valiosa. Por lo tanto, si una persona es informada, puede tomar decisiones mucho más concretas. Ahora, dentro de la promoción de adolescentes y jóvenes a formarse en entornos escolares libres de bullying y especialmente de ciberacoso. En este caso, lo que buscamos es que los adolescentes y jóvenes estén libres de violencia, dando espacios donde su función es educarse, su función es convivir, disfrutar de experiencias. No dejemos estas experiencias que muchos podemos tener de otra manera como niños que podemos ser inculcadas con experiencias de violencia como lo es el acoso. Ahora, capacitación docente, personal administrativo, asociación de padres, niña, papá, estudiantes, así como otros actores de la comunidad educativa, suelen hacer parte del acoso en el desarrollo integral y la salud de adolescentes y jóvenes. Como decíamos, primer paso es informar y concientizar. Pero si solamente concientizamos a los estudiantes, ¿qué deben ser actores? Ellos también necesitan ser involucrados. ¿Para qué? Para que nos sirvan como nuestro círculo de apoyo, para que sean también actores activos dentro de esta problemática. Y no solamente dejemos esta tarea de los adolescentes de los jóvenes. Esto no es solo un problema dentro de los estudiantes, es un problema global, es un problema que ataca a los niños. Y no solamente dentro de la Argentina, sino a nivel. Por lo tanto, es importante que todos los actores estén unidos para poder combatir ese virus. Ahora, la instancia que sería el diseño e implementación del protocolo nacional para la atención a casos de ciberacoso en espacios educativos, orientado al tratamiento de situaciones entre adolescentes y jóvenes. Lo que buscamos en esta iniciativa es articular nuestro proyecto. Es decir, qué instituciones están involucradas y que puedan empezar a desarrollar este proyecto de ley de la mejor manera posible, como mencionamos anteriormente. Plataformas como el CCB, donde es una plataforma donde usamos y reportamos casos de bullying en este caso. Pero no es utilizado, entonces necesitamos adaptar estas necesidades. Por ejemplo, recordemos casos como el colegio de Chorrillos en Georgia, donde compañeros utilizaron fotografías de sus compañeras y las alteraron para dar un índole sexual. Por lo tanto, es necesario tomar esto en cuenta que la inteligencia artificial y otras tecnologías de la información están dando pasos agigantados. Y por lo tanto, es necesario que las medidas que también hagamos para ellos estén adecuadas a este contexto. ¿Para qué? Para darles una solución técnica. Siguiente, por favor. Ok, hablamos de las discusiones de la articulación. En este caso, los ministerios involucrados son el miedo, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable dentro del programa nacional laboral,
Y el Ministerio de Salud, dentro de la Agencia de Salud Socioemocional. Dentro de estos ministerios, lo que buscamos es que este proyecto se articule. Por lo tanto, si es que tenemos estas tres entidades comprometidas e involucradas con nuestra educación, podemos lograr. Ok, dentro de la ciencia política, por ejemplo, estas últimas semanas hemos venido presentando el proyecto de ley a nuevos sectores como congresistas y ministerios. Por ejemplo, aquí tenemos la reciente la semana pasada, nos reunimos con el Ministerio de Educación, también presentamos el proyecto de ley en ATL, y reunimos con los jueces como Luque, Cintia Mazán, Flor Pablo, los cuales se comprometieron a poder dar la dirección a este proyecto y sobre todo a apoyarlo cuando entre de debate. Aquí podemos seguir viendo algunas fotos dentro del Congreso, dentro de otros canales y también a sus paredes, una congresita a la cual se le gusta intervenir. Sigan. Les quiero dejar con este mensaje, que es que sigamos impulsando la temática de prevención de ciberacoso. Si ustedes pertenecen a alguna organización o incluso son activistas independientes, o bueno, por último, si son estudiantes, pueden seguir difundiendo este mensaje. Apenas vean que una persona o un estudiante está comentando algún comentario de odio o incluso afecta la autoestima de los demás, hay que separar. Y es importante que actuemos. Si no actuamos, nos convertimos en cómplices. Pero también recordemos, si es que no sabemos cómo actuar, nos informamos. Con la información podemos solucionar muchas más cosas. Les dejo nuestro hashtag, que es violencia digital y violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. En el momento de presentar al segundo ponente, es mi historiador Osman, artista juvenil y miembro del grupo Jóvenes Líderes de Varones y Mujeres, fundadora de la Asociación Científica en Perú. Ha tenido la oportunidad de representar a Perú en diversos encuentros internacionales como el taller nacional, el de encuentros en el proceso de igualdad organizado por los mujeres en Ciudad de México. Es un gusto ponerle como ponente, te damos el paso para iniciar su presentación. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos dormidos por ahí. ¿Cómo estamos? Perfecto. Sí, porque de hecho no me gusta aprender en este espacio de estar con todas las energías de poder de construir un nuevo personal y recibir toda esta información que está tratando. Muy bien, en este caso, le vamos a compartir con nosotros. ¿Ok? El tema que hoy tenemos acerca del liderazgo de niños y adolescentes en los espacios de toma de decisiones en violencia social. La conferencia anterior hablaba muchísimo de la incidencia política también sobre el tema de ciberacoso. Entonces, vamos a ver la importancia no solamente de afrontar la incidencia política o social, sino también de poder asumir puestos de liderazgo en empresas, en gobiernos, organizaciones y de. Entonces, vamos a continuar un poquito. Perfecto. Entonces, antes de arrancar con el tema en sí, me gustaría saber si ustedes conocen a estas tres mujeres súper potentes que han sacado nuestra historia de ¿la conocen? Por ahí, algunas veces han conocido y otras. Si no es así, igual hago un recordatorio del problema. Tenemos por aquí a Laura Enrique Zulán. Ella nació en Súper, Chancay, y ella como se trasladó de la capital para poder realizar sus estudios. Ella comenzó a recibir lo que es instrucción, claro, comenzó a formarse, pero realmente se acaba de ella porque su historia es súper rara. Ella fue la primera mujer peruana en ingresar a la Facultad de Medicina en esta universidad. Entonces, como ustedes comprenderán, en aquella época, para una mujer poder ingresar a la universidad, sobre todo en una carrera que era súper poco común, es un logro llamado para ese entonces. Después tenemos aquí a Marilyn Moyano, de repente es más conocida por ustedes. Ella fue una activista, de hecho, promovía diversos temas, el tema del género, también el tema racial, de la conciencia con respecto a ello.
Pero también lo que destaca es que ella llegó a asumir puestos de liderazgo también en lo que es el sector público. En este caso, en Villa El Salvador, me parece. Sí, Villa El Salvador, porque de hecho ella se mudó a Villa El Salvador por un tema político que sucedió en la época y asumió un cargo político ahí. Lamentablemente ella fue asesinada por su enfermo luminoso y de hecho vamos a profundizar un poquito más acerca de por qué mujeres que ya se han enfrentado. Después tenemos a María Jesús Alvarado Rivera, que por muchos ella es conocida como la primera feminista del Perú. De hecho, ella comenzó a poner sobre la mesa este tema de la promoción de la igualdad de género en el país y por eso se dice que es la primera feminista. Ahora, es la que se tiene registro, ¿no? Porque bien sabemos que tal vez ella recibió un poquito más de atención por el hecho de que todo su desenvolvimiento se dio entre Ica, ¿no? De hecho ella es de la Comisión Europea de Justicia de Cairo, pero también tuvo bastante incidencia acá en Lima. Entonces, no sabemos si de repente hay otra feminista antes en la región, pero de la que se conoce sería ella de las primeras, ¿no? Precursora. Ahora, habiendo hecho un resumen de cada una de ellas, antes de que vayamos a la siguiente diapositiva, quisiera saber que me comenten, ¿ustedes qué piensan que tienen todas ellas en común? Lo que ustedes son de las ramas, no sé, pero hay algunos factores que tienen en común y esas. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué haces cada año? Algo más que les ya, listo. En resumen sería eso, ¿no? Que las tres, dentro de sus diversos campos de acción, ejercieron lo que es una ciudadanía activa y se formaron como líderes. Pero eso, esa es la parte bonita de toda la historia. Y que lograron, muchas de ellas lograron ingresar a la universidad, se posicionaron como activistas, fueron reconocidas como las señoras feministas en este caso, pero lo que no muchos comentan es de los retos que hay que atravesar para llegar a eso. Entonces, de hecho, justo en el caso de Kim, creo que es el más conocido, el que incluso fue finalmente asesinada por la labor de activismo que ella realizaba, por los temas que ella concluía, ¿no? En el caso de los delitos también tuvieron desenlaces un poco complejos, ¿no? Pero como resumen, el proceso que ellos siguieron fue un reto. No fue fácil poder llegar ahí. ¿Y por qué sucede esto? Por, lamentablemente, creencias de estereotipos de la época y que muchos de estos intentan que no se hagan. ¿Seguimos? Listo. Entonces, hemos hablado de mujeres que han destacado en la historia del Perú, pero en época súper pasada. Ahora veamos cuál es la situación actual en temas de representatividad. La situación ha cambiado, ha mejorado, sí ha mejorado, pero un poco. Tenemos mucho que trabajar todavía. De hecho, por ejemplo, lo que es el tema de representación, representatividad, tenemos que apenas el 20% de las mujeres de casi 200 empresas del país ocupan posiciones de CEO en el Perú. Yo les comento un poquito acerca del sector empresarial, porque de hecho yo soy estudiante de administración, entonces me interesa muchísimo lo que es la incidencia no solo en el ámbito político, sino también en la empresa. Entonces, es preocupante que tengamos casi 200 empresas de las grandes, ¿no? De las corporaciones más grandes, y solo el 20% son mujeres en cargos ejecutivos. Entonces, definitivamente tenemos muchísimo que trabajar. Y pues es una cifra que nos coloca 2 puntos por debajo del promedio a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿esto qué significa? Que países están avanzando en la región. Entonces, no estamos hablando de un tema necesariamente de la región. Y nosotros, ¿por qué no estamos avanzando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos inspira a nosotros? ¿Qué es diferente por otros países que realmente están avanzando de los campos de trabajo? Que pasa mucho de ellos es el pensamiento, son las creencias por el resultado y la capacidad que tiene la población de cuestionar, de reconstruirse ante los nuevos conocimientos. Y vemos, ¿no?, de que la presencia sigue siendo poca en la mitad de las citas por ahí se sigue siendo poco. Ahora, si bien es cierto, las cifras aún siguen siendo bajas con respecto a la representatividad de mujeres, por ejemplo, en el sector empresarial,
Algo similar ocurre en el sector gubernamental, porque de hecho incluso en el sector gobierno se mueve mucho el tema de qué nos conviene aquí, nos conviene poner en determinado cargo. Entonces no solamente diferencias ahí, sino en cuestiones políticas, entonces es más complejo. Pero también es importante verlo a nivel macro, porque ahí estamos analizándolo a nivel, ¿no?, del individuo. Acá habría que pensar también cuáles serían las consecuencias o el impacto que genera, por ejemplo, el cambiar esa mentalidad, en que las empresas, las organizaciones, las entidades, de pronto se concientizan al ver este tema y toman una solución. ¿Cuál sería el impacto, ¿no?, en realidad? Por ejemplo, acá nos comentan que si las empresas tienen al menos un 25% de mujeres en puestos de nivel directivo, tienen una probabilidad de incrementar su desempeño financiero en un 20%. Y esto estamos hablando de millones. Entonces, de hecho, esto es parte de una investigación, un análisis que se realizó por parte del comercio y que, de hecho, el día de hoy se publicó también, en donde participaron gerentes de las incorporaciones. Entonces, ellas comentaban y compartían sus experiencias. Si tuviéramos que comparar con una empresa que está facturando a dotar o recibir mujeres en puestos de liderazgo, o de pronto realizar este proceso de línea de carrera, o ascender, versus otra empresa que por mentalidad o una creencia, hace muchos años atrás, no sé, por cuestiones de que a veces incluso llegan a argumentar qué pasa si se embaraza. En fin, hay un montón de argumentos que ellos usan, lamentablemente, y que genera eso, que esta empresa que sí acepta por el propio legal oportunidad de que consuma puestos de liderazgo crezca más versus la otra empresa que no desempeña para crecer más. Entonces, estamos hablando, como dije hace un rato, de temas individuales, que si bien es cierto, se le priva la oportunidad a una mujer de asumir un puesto de liderazgo, sino que estamos hablando de que esto está afectando el crecimiento de toda una empresa y incluso de todo un país. Bueno, entonces, por eso es muy importante poder accionar ya el 30% de puestos directivos, ¿no? En fin, se habla básicamente del crecimiento. El crecimiento de poder incluir en diversos puestos de liderazgo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ese ha sido como una pequeña introducción al tema en general, porque si estamos viendo poca representatividad de mujeres en puestos clave, tanto en el sector empresarial como en el sector público, entonces, ¿qué significa? Necesitamos empoderar a las siguientes generaciones para que finalmente rompan con esa brecha. Ahora, como ya he comentado también, esta es una tarea que no solamente le concierne a que las niñas de pronto se sientan capaces de lograrlo todo, sino que también nosotros preparemos el terreno para ellos. Porque es sirve de repente que, no sé, tengamos jóvenes profesionales muy capaces y ya están listas para asumir cargo, y hay un directivo X que no le parece, no le cae bien, generalmente van a las mujeres, no le gusta. Entonces, la idea también es que sea un trabajo de ambas partes, tanto de familias como comunidades, de empoderar a niñas, ¿no?, y adolescentes para que decidan y a lo máximo de sus carreras, no sea cual sea el sector que decidan finalmente elegir. Es por un lado, y por otro lado, nosotros como sociedad preparar todo el terreno para que cuando ellas lleguen, no se eliminen ninguna pregunta. Ahora, todavía no, entonces, entonces, hablando un poquito más de la incidencia de niñas y adolescentes, es importante tener en cuenta los siguientes componentes. Si queremos empoderarlas, no solamente hablamos de decirles palabras bonitas todos los días, es un trabajo un poco más complejo. Y de hecho es holístico, como ustedes van a ver, abarca un poco de todo. Primero, hay que informarles. O sea, no solamente te voy a decir que es fuerte. ¿Por qué es fuerte? ¿Por qué? Puede ser mucho mostrando ejemplos de mujeres que han sido referentes, de repente se lo que tienen inclinaciones por el área de medicina. Puedo mostrar etapas, ¿no?, el ejemplo de la primera mujer peruana en ingresar a la facultad de medicina. La idea es trabajar con información, porque aunque ustedes no lo crean, y de hecho, es algo incluso a mí también me ha pasado, nuestros niños no son tan enfermos como nosotros podemos creer. Y hoy en día las generaciones, también ya de adolescentes hoy en día, no te van a entender si tú no le das una reunión. Si tú no le dices, ok, no vayas por ahí,
Ok, no, o sea, no es así. Te digo que no es por ahí, porque de pronto la mayoría de personas que pasan por ahí suelen ser asaltadas, no sé, hay un montón de personas que han asaltado, a veces tal, se le hace argumento como que se tiene un control. Entonces, bueno, la realidad esa es la forma correcta de pensarlo, porque generaciones antiguas pensaban que se manejaba de una forma distinta. El del día sí por los días, es decir, lamentablemente ya sabemos que esto no trae consecuencias positivas. Entonces, como digo, la importancia de poderles informar, no hablar de sus contradicciones de estos temas, y de hecho, acá estamos como jóvenes, pero de repente tenemos hermanitos, hermanitas, primitos, algún menor a nuestro cargo o que en algún momento vamos a tener a nuestro cuidado. Es importante en todo momento manejar el informarles, comentarles, obviamente no lo vas a ver como un adulto, ¿no? Pero sí vas a compartir información de igual manera por las áreas. Porque como no se dan cuenta de niños, aunque ustedes no lo crean, cuando tú estás por ahí relacionando la información, porque a veces se siente el tema de emociones, la carga y no te das cuenta. Entonces, por eso es muy importante también el tema de las transparencias. Después tenemos lo que es ser escuchado. Es súper importante. Aunque parezca muy obvio, muchas veces lo ignoramos. Hay que incluir a las niñas y adolescentes en todas las conversaciones posibles. Ya obviamente si hay comunica ya muy de adultos, ya de repente es complejo, pero si de pronto estamos organizando con la familia una salida, no lo sé, te gustaría conocer su opinión sobre el nuevo colegio por ahí, de repente te quiere comentar sobre alguna situación que está pasando en su aula, no lo sé, es importante que tú prestes atención y lo escuches. Porque aunque ustedes no lo creen, el que pueda ser escuchado nos da ese empoderamiento que requiere para que la próxima vez siga comentando y siga compartiendo sus ideas. De hecho, muchas de nosotras que somos de aquí activistas, en algún momento, no necesariamente nuestros padres, tal vez, nosotros con mis padres, hubo alguien que nos escuchó. Y a partir de entonces, comenzamos a activar el liderazgo. Entonces, por eso es súper potente el escucha. Después el tema de emitir una opinión. No solamente escuchar, ¿no? Como de repente informarles, hablarles, un monólogo, sino también que puedan ellos dar sus opiniones, ¿no? Abiertamente. Tú le preguntas qué opinas de esta situación y que te digan, porque me siento cómoda o no me parece, ¿no? Mamá, compañera, señorita, entonces, entonces es importante que le puedan ayudar a cada uno de sus opiniones también. Entonces, es parte de todo. Y por último, el tema de decidir en las decisiones. Creo que esta es la parte más importante, porque muchas veces escuchamos por aquí y se nos va por otro lado. Y eso es algo que no solamente pasa en el día a día, sino incluso cuando hablamos de gobernantes, se arman mesas de diálogo muy bonitas, con adolescentes, con niños que se enfocan saliendo fotos de la presidenta. Habría que ver cuáles de los aportes de los niños realmente se van a dar en políticas públicas, en leyes, en cambios estructurales. Habría que ver qué aportes de los niños realmente se van a dar. Entonces, esa es la diferencia entre realizar todo esto y cerrar con eso, ¿no? Que de poder finalmente realizar los aportes de los niños en algo concreto, algo real, algo fecha, día, hora, proyecto, de qué forma vamos a trasladar esa opinión a algo que realmente que realizar. Siguiente, por favor. Ya, paso rapidísimo con esto de aquí, porque creo que he profundizado bastante. Como ya dije, el tema del empoderamiento, ¿no? Todo lo que se menciona genera empoderamiento, una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes, y esto pues es un derecho humano fundamental, ¿no? De todas las y por último, el tema del involucramiento, un involucramiento real y no solamente de escuchar. Siguiente. Perfecto. Entonces, habiendo mencionado todo lo anterior, sí creo que es súper importante poder dar un espacio a niños y adolescentes para que compartan con ustedes su pensamiento, su forma de ver y por qué es que trabajan en estos temas de promoción de igualdad de género. Ya me preocupó bastante. Entonces, la única forma que tenía de traerles a mis 3 fiscales que puedan compartir será a través de este programa. De hecho, yo pregunté este testimonio, te va a pasar de muy rápido porque ya no se me perdió está corto.
Bueno, el día de ayer tuvimos como una pequeña reunión donde yo conversé con ellas y les consulté, chicas, a ver, realmente, ¿por qué ustedes trabajan en estos temas? Sí me gustaría saber por qué es que realmente ustedes promueven a la género, les gustaría sumar, porque, no sé, una niña de 16 años que podría estar en tu casa, en el colegio, y listo, ¿no? Como muchos lo hacen, pero ellas son distintas. Entonces, ahí va un poquito del proceso anterior que yo les comenté, porque algunos niños y niñas y adolescentes sí llegan a este punto y otros tal vez no. Ahora, yo digo que nunca van a llegar a ser líderes así, tal vez, ¿no? Pero sí pasan por un proceso distinto y podemos llegar incluso a una temprana, a un nivel así de liderazgo, siempre y cuando los empoderemos y trabajemos con todo ese proceso que les comenté antes. Entonces, de hecho, aquí les comento, ella es Valeria. Valeria es líder para la Comisión de Proyectos Universitarios en Música, pues esta vez está conformada por más de 60 jóvenes de 15 a 29 años de diversas regiones del país. Y muchos de ellos son adolescentes, ¿no? De 15, 16 años hasta 17 años. Entonces, como les comentaba, ya tuvimos una reunión y les pregunté, ¿qué les impulsa a ustedes a trabajar estos temas? Entonces, ella me comentó lo siguiente. A mí me impulsa la perspectiva de un mundo con más oportunidades para los jóvenes. De hecho, Senado considera jóvenes de los 15 años, así que, aunque Naciones Unidas todavía no, así que eso terminaría un poquito complicado, pero ella menciona así, ¿no? El que las próximas generaciones no tengan que sufrir con los tabúes de sus comunidades, sin tener que optar por sentir control puesto por la sociedad. O sea, imagínense, con 16 años ya entendiendo esos temas es potente. Entonces, ese es el objetivo importante. Corregir las falencias y diseñar soluciones a los problemas actuales que evitan la igualdad de género en nuestro país y se deben nosotros como políticos. Es importante mantenernos despiertos, reflexivos y críticos. Si eres críticos, es porque en su momento ha dado su opinión. Tal vez criticado esto no me parece bien y no me he escuchado. Entonces, por eso es importante todo lo que les comenté. Respecto a lo que pasa a nuestro alrededor, porque de esa manera llegaremos a tener un impacto positivo en nuestra economía, lo cual ya es un comienzo a su mundo más diario y preocupado. Siguiente, por favor. Aquí cabe rápido porque ellas hablan, de hecho, ellas allí de 16 años y han visto destacar en el programa, se contrario, y de igual manera nos mencionan, ¿no? El tema de comprometerse a ayudar a las mujeres a ayudarse a los jóvenes, del tipo, el poder cambiar esa mentalidad limitada, que nos impide desarrollar los individuos, entre otras cosas más. De hecho, acá cubre varios temas en la ¿siempre? Y por último, tenemos a Karina, de 17 años, que es directora del área del área de programas, ¿no? Sí, también. De hecho, de todas maneras recibo orientación por parte de nosotras, que ya somos jóvenes adultas, ¿no? Pero ella está acá. Y de hecho, ahora voy a dar un proyecto con la Fundación de Naciones Unidas. Entonces, bueno, tiene para apoyo del equipo, ¿no? Pero ella es la que está atravesando todo esto y a nosotros como jóvenes también nos toca, como dije, súper darle su lugar también de poder liderar este proceso. Bajamos por todo. Y bueno, ya hemos llegado al final de mi ponencia. Nuestros niños y adolescentes ya están liderando el cambio. La pregunta es, ¿estamos listos para cambiarnos? Es un hecho que ya lo ven liderando, como ustedes lo han visto. Tarde o temprano lo van a hacer. La cosa es si nosotros estamos dispuestos a asumir o ser reales. Así que la decisión está en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Les. Cómo poder influir en las niñas, adolescentes, desde ya, para que ellas puedan estar en sus espacios de liderazgo y empoderamiento. Ahora tenemos que pase a Andrea Rosera, ella es bachiller en obstetricia de la Universidad Nacional de los Marcos. Ha sido secretaria general de CMPCOTA y también es fundadora y presidenta del voluntariado de educación sexual responsable. Además, es una educadora por los derechos sexuales y reproductivos.
Te damos la bienvenida y será un placer escuchar tu opinión. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Andrea Arias y bueno, soy parte del voluntariado de educación sexual responsable, una organización femenina que está sensibilizada en temas de la sexualidad responsable en el ámbito entera. Y con este fin también de hacer visibilidad que la educación sexual integral se ve a lo largo de la vida, que sirve para que nosotros podamos expresar y respetamos su autonomía y sobre todo que las personas puedan conocer sobre nuestros derechos. Siguiente, por favor. Y de lograr buscamos también sensibilizar de diversas maneras. Hay que reconocer que los derechos de las personas, específicamente los derechos sexuales y derechos reproductivos, son derechos que hasta el momento en el Perú no son respetados en su totalidad. A pesar de que hay normativas que, a diferencia de otros países, existen, y acá en el Perú hay muchas normativas que son específicamente, en algunos son los más grandes y en otros no. Aún así, el tema de la educación integral no tiene una ley en el Perú. Y muchas veces solo se cree que se da en ciertos colegios dependiendo de los privilegios que se den. Para eso, hablar un poquito, este es un video de Huayca que pues, no vamos a poder ver porque está canal príncipe, pero no sé si es que lo pueden compartir en una link cama. Si en el caso, mientras que lo va revelando, vamos a seguir con la diapositiva. Siguiente, por favor. Ya, ok. Para las personas que es la primera vez que conocen sobre qué es la educación sexual integral, cuando nosotros educación sexual, muchas veces se nos viene información necesariamente de relaciones sexuales coitales, prácticas sexuales, métodos anticonceptivos. Pero realmente una educación sexual integral incluye información no solo relacionada a prácticas sexuales, sino también expresar nuestra sexualidad de la manera más diversa, más numerosa de todas, de poder relacionarnos también con otras personas reconociendo los derechos humanos. Y esto va desde las infancias, adolescencias, juventudes, también adultos y adultos mayores. Por eso se dice que la educación sexual integral va a lo largo de la vida. Porque para cada etapa de la vida nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de que pues, efectivamente nos va a servir como una herramienta para tener no solo conocimientos, sino tener comportamientos saludables y responsables. Y en todos estos pasos, al poder reconocer que esta educación sexual integral es una herramienta que nos va a ayudar a poder tener un espacio seguro en el Perú, un espacio seguro a nivel mundial también, siguiente por favor, nos ayuda también a reconocer que esta es, o es, que en otros países también se considera, va de la mano con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos incluyen a todas las personas desde el momento que nacen hasta el último momento de sus vidas. Y esto va a hacer que nosotros podamos reconocer que la educación sexual integral está incluida, ¿no? El acceso a la educación sexual integral a lo largo de la vida es algo básico que se debe tener. De las normas técnicas que cada vez se dan, por ejemplo, sí se incluye educación o sexualidad específicamente, pero es muy específica y a veces solo se da para ciertas edades. Pero acá, en el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que hemos visto desde la conferencia de Beijing y la otra conferencia de Cairo, nos damos cuenta que sí hay una diferencia total, ¿no? Que en el Perú todavía nos falta trabajar esto y poder informar a las adolescencias y a las niñeces de todo lo que necesitamos trabajar. Siguiente, por favor. Bueno, ya saben un poquito más sobre nuestra organización. Actualmente nosotros en la organización somos 80 personas que estamos a nivel nacional y que tenemos entre adolescentes, jóvenes, adultos, que están trabajando, padres de familia, que tienen a sus hijos, que están educándolos también en sexualidad, que buscan también acompañar en esta información y visibilizar de diversas maneras, ¿no? En redes sociales, como también por medio de proyectos y talleres. Bien. A ver, este también es un video, pero no sé si ya el primer video se puede ver. Entonces, vamos a ver el primer video que va relacionado al tema de Huayca. Huayca ha hecho muy buenos videos que son muy explicativos sobre lo que es la educación sexual integral. Sí. Listo. ¿Quién será? Ah, es mi profesora Nancy que nos escribe por el grupo de WhatsApp. ¿Y qué dice? Es sobre un tema de educación sexual integral que le va a enseñar en el colegio. Educación sexual integral, ya, vuelta. Tranquilo, yo tampoco conocía sobre eso, pero la profesora ya me explicó. Déjame que te cuente. A ver, pues. Mira, Moy,
Es importante que las niñas y los niños cuiden y conozcan su cuerpo. La educación sexual integral les ofrece la oportunidad de llenarse de confianza y desarrollar sus capacidades para crear relaciones positivas y toma de decisiones responsables. Ah, ya. Porque hay parejas de mujeres que salen embarazadas siendo adolescentes y no han terminado sus estudios. ¿Qué más te dijo la profesora? Eso, pues, Jorge, que les van a enseñar a conocer y cuidar su cuerpo de acuerdo a lo que corresponde con su edad. También les enseñarán a respetar las decisiones de las demás personas, sus diferencias y diversidades, y así prevenir cualquier forma de violencia. También les enseña que es su derecho de obtener información clara. Qué bueno que en el colegio se enseñe sobre educación sexual integral, porque dicen que todas y todos tenemos los mismos derechos. En mis tiempos no hablan de esas cosas. Así es, Jorge. Nuestros guambritos y guambrillos también tienen derechos sexuales y reproductivos. Y es importante que los conozcan para que aprendan a cuidarse. Así tendrán los conocimientos para comprender sus cuerpos, se sepan reaccionar y empezar su cumplimiento desde temprana edad. También es importante que tomen decisiones acertadas para prevenir embarazos no deseados. Como dice la profesora, es un trabajo de todas y todos. El colegio, la comunidad, las autoridades y la familia. Sí, me parece bien, Anita. Y así quizás aprendemos juntos, ¿eh? Juntas y juntos, Terminamos ya. reducir el embarazo adolescente en un reto. Plan internacional y calma. Con el apoyo del gobierno canadiense y Ok, vamos con el siguiente comentario. Quiero mencionar que este video fue producido como parte de uno de los proyectos de plan internacional. La internacional ha tenido distintos países, específicamente en Loreto, en donde hemos buscado reducir los embarazos adolescentes por medio de educación sexual integral, formando líderes adolescentes de infancias, líderes en temas de educación sexual integral que promovían a sus padres el tema de la sexualidad. Ha sido introducir en algunos espacios embarazos adolescentes, también promoviendo los liderazgos participativos de este espacio. Y es que realmente, como su nota en el video se decía, hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando hablábamos de sexualidad, hablábamos de una sexualidad muy moralista, como si tú haces esto, entonces Dios te va a castigar, ¿no? Tienes que esperar hasta cierta edad para casarte, porque si no, no vas a poder tener relaciones sexuales. O si ya has tratado o has tenido colaborado, entonces eres una niña mala o eres un niño malo, ¿no? Entonces, luego, después, empezó incluso a hablarse sobre que lo desconocido sobre la educación sexual integral vendría a ser algo como relacionado a la propiedad. Por eso hace muchos años atrás, muchos años atrás, de las personas más adultas, se creía que pues los adolescentes y jóvenes que decían que son LGTB, pues no están confundidos. Es una etapa de vida. No, por eso hay que esperar, hay que llevarlo a psicólogo. Esa era la forma de pensar anterior, se tomaba en cuenta. Y ahora, por hoy, relacionado al tema de la educación sexual integral, lo reconocemos basado en el desarrollo y bienestar de la persona. Reconocemos que la sexualidad es diversa, que la adolescencia, la juventud es una muy importante, no tiene que esperar hasta un futuro para recién hablar y decir quiénes son. Porque en este mismo proceso, las infancias de las adolescentes cada vez más están conociéndose, gracias a esta educación sexual integral, reconocen sus derechos, reconocen su autonomía y también saben cuáles van a ser sus herramientas para protegerse de diversos tipos de violencia que existen. Siguiente, por favor. Vamos avanzando, esto es lo que estábamos hablando de estos enfoques. Ahora, no voy a quedar tan poquito porque el reconocer que la educación sexual integral para adolescentes y juventudes y las infancias es importante tenerlo como un enfoque emergente, es importante porque vamos a hablar de enfoques de diversidad sexual, enfoques interculturales, enfoques interpersonal, interseccional. Hace un rato vi un video donde se hablaba de personas como que venían del Oriente, ¿no? Es muy distinta una realidad sobre sexualidad en la adolescencia y infancia en Loreto, en la selva, que en Isla Metropolitana. Y es muy distinto irnos nosotros a Montaño, a México, a Puno, porque la vida y la sexualidad, el conocerse, cómo expresarse es totalmente distinto. Y es por eso cuando nosotros hablamos de una educación sexual integral, tenemos que tener un enfoque intercultural, un enfoque internacional, porque hablar incluso de Lima Metropolitana va a haber una gran diferencia en una adolescente que está en Kenia, que una adolescente que está en Zapote y en el asentamiento humano más alejado donde no hay agua, donde no hay luz, muchas veces hay mucha delincuencia. Entonces, todo esto hace realmente
que estos enfoques se trabajen y se vea de una manera mucho más simpática el trabajo articulado que se debe hacer con los profesionales de salud, con los profesionales en general que promueven la educación sexual integral. Siguiente, por favor. Y así, el énfasis que estamos intentando poner para las adolescentes y las infancias es darles ese valor y esa voz que tenían y que muchas veces fue arrebatada hace muchos años. Porque años atrás se creía con mucho autocentrismo que las infancias y las adolescentes no podían conocer sobre la educación sexual integral. Pero hoy podemos reconocer que tanto infancias, adolescentes, juventud y a lo largo de la vida podemos conocer diversos temas de nuestra sexualidad y poder también generar herramientas para promover derechos humanos respetados. Y es por eso que también, si quieren, por favor, el buscar que este sea una dimensión diversa en la que podamos trabajar, va también a entender que, hace un tiempo que estábamos viendo la otra ponencia, la voz de estas adolescencias también tiene muchas historias que contar. Siguiente, por favor. Y esta educación sexual integral va a ser de manera permanente, porque generalmente cuando se hablaba de una educación sexual integral o una educación sexual moralista o tradicional, se hablaba de cosas puntuales. Vamos a prevenir que tienen nada, y vamos a dar menos dispositivos. Esa era la idea. O vamos a hablar sobre prevención de algo, y vamos a dar información. Pero esta educación sexual integral busca realmente generar todos los enfoques. Y por favor, esos enfoques. El enfoque de género, el de derechos humanos, el inclusivo, el del curso de la vida interseccional, para que realmente todo lo podamos trabajar articuladamente y tengamos realmente un espacio empático y diverso. Siguiente, por favor. Las características de la educación sexual integral van a ir de la mano de lo integral, lo científico, lo progresivo, lo sistemático, lo participativo, lo fundativo y también lo profesional. Y es que cada una de las personas que sean beneficiarias de esta información van a tener un papel muy importante en la sociedad. Y no necesariamente solo ser beneficiarios. Desde el integral, porque vamos a tocar temas relacionados a no solo lo biológico o lo social, sino vamos a hablar de lo biológico, de lo psicológico, de cómo nos relacionamos con las personas, culturalmente, cómo es nuestra relación también, siempre a lo científico, porque todo lo que vamos a hablar, desde la educación sexual integral para el cáncer, para la adolescencia, para la juventud, tiene que tener una evidencia científica. Siempre. Y lo progresivo porque cada etapa, como lo han visto en el video, incluye necesidades distintas y diversas dependiendo de la situación. Siguiente, por favor. Y lo sistemático porque vamos a dar de manera transversal estos enfoques que hemos trabajado y vamos a dar que tantos jóvenes, estudiantes, personas que sean beneficiarias puedan tener realmente la información. Y participativo, como lo hemos mencionado, porque de alguna manera cada uno va a tener un rol importante. Y no solo beneficiarios. Siguiente, por favor. Lo formativo ya hemos hablado relacionado a la formación, que va a ser permanente. Siguiente, por favor. Y lo profesional, porque hace un rato justo lo veía con lo que tenía mi compañera, la promoción de la educación sexual integral lo hace visible, porque nosotros no solo nos quedamos con la información, nos volvemos un efecto multiplicador. Las adolescencias, las infancias y las juventudes no se quedan ahí con la información, que quedan, no sirven como padres responsables. Muchos de ellos terminan haciendo casos de activismo, y por eso tenemos incluso proyectos de ley o leyes que fueron propuestas por adolescentes y por infancias. Siguiente, por favor. Y la historia de la educación sexual integral en otros países no está muy claro que Perú necesita trabajar. En Uruguay y en Chile está mucho más avanzado comparado con Perú. Tienen en algunos casos leyes que todavía ya están ejecutando. Siguiente, por favor. Y en el Perú, aunque no tenemos una ley, tenemos lineamientos de educación sexual integral y algunas normativas que podemos trabajar. Siguiente. Argentina sí tiene una educación sexual integral de ley, pero bueno, tenemos un problema político con las autoridades nacionales, que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la voluntad. Siguiente. Y a la historia del Perú nos vamos a dar cuenta que hay muchos ministerios que han estado aportando, implementando proyectos, normativas, para que, pues, a pesar de que no hay una ley que hable de educación sexual integral para adolescentes, para jóvenes adultos a lo largo de su vida, se está viendo de alguna manera de implementar ciertas acciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en el caso de las normativas, nos vamos a dar cuenta que hay diversas normativas que hablan de VIH, que incluye también educación sexual integral, hasta temas relacionados a medios anticonceptivos, con atención a personas diversas o buscar la igualdad de género, etc. ¿no? Siguiente, por favor. Y estas son las normativas que uno puede utilizar tanto para hablar con adolescentes y con infancia, como también para el caso de algunos casos como siguiente, por favor. Ok, si en el caso de alguno de ustedes es investigador y busca generar investigaciones,
Mira Detenido es una plataforma de acción en donde se visibilizan distintas informaciones de educación sexual integral en todos los países. Y esta plataforma les va a ayudar para encontrar normativa, tiene documentos, investigaciones y evidencias científicas, incluso marcos políticos. Bien, por favor. Este es el video que hemos visto. Siguiente, por favor. Ok. Ya hemos visto que es importante para prevenir la violencia, para incluir el espacio en donde se remite el machismo, el racismo, la fobia, donde podamos reconocer que la tasa de malas condiciones también es disminuida y también reconocer que hay una gran cantidad de violencia de violación sexual a adolescentes y infantes que se debe empezar a checar desde el tema normativo y con toda la relación de la educación sexual también se aplicando de manera distinta por medio de la educación. Ok, siguiente, por favor. Bueno, hay un tema de la desinformación de la educación sexual integral, porque en el video también se habló de que había personas que podían decirles una información muy distinta. Entonces, hay que reconocer que si bien ahora la educación sexual integral hay ciertos lineamientos, aún tenemos mucho que trabajar, porque hay muchas redes sociales que todavía siguen desinformando sobre esto. Y es ahí en donde encontramos incluso muchos puntos sobre que si te dan educación integral, te van a volver homosexual o LGTB, o si es que obligatoriamente vas a votar. Entonces, todos estos verdades puntos se empiezan a eliminar cuando uno empieza a conocer sobre la educación sexual integral. Y en estos espacios incluso que hablan sobre esta desinformación, visibilizando, desinformando. Entonces, siempre hay que reconocer que la evidencia científica de la educación sexual integral busca visibilizar los derechos humanos de todas las personas y realizarlos. Siguiente, por favor. Entonces, ellos son algunos de esos colectivos que desinforman la educación, pero lo que podemos hacer es investigar, promover, incidir e informar y visibilizar. Porque desde las adolescencias, las juventudes y también las infancias tienen el poder y la voz. Dos colegios en el Perú han reducido a cero los embarazos en 10 años. Y esto es importante para tenerlo en cuenta, para ir previniendo no solo embarazos, sino también violencia y eliminación de todo tipo de residuos y de ¿cierto? Así que levantemos nuestra voz, busquemos visibilizar la voz de las adolescentes, las juventudes y los adultos y busquemos tener un espacio seguro para todos y para todos. Bueno, ha sido bastante gratificante y también enriquecedor poder escuchar los conocimientos de nuestros tres ponentes. Por eso consideramos necesario abrir un espacio de diálogo y preguntas. Para ello, vamos a tener 5 minutos. Creo que se para ya. Entonces, esta pregunta debe ser dirigida a Andrea. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud, del 2019 al 2020 se triplicaron los casos de nacimientos producto de embarazo en una niña o adolescente, registrando 1.179 nacimientos en menores de 14 y 24 nacimientos en niñas menores de 10 años. Entonces, considerando el impacto que ello tiene en el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, ¿qué soluciones plantearía al respecto, considerando que ponemos en riesgo a 2 vidas humanas? ¿Y qué rol tendría en este caso la educación sexual integral en la problemática? Ya. Así lo hago. Sí. Listo. Bueno, comentamos realmente que son cifras que vamos a seguir aumentando conforme tengamos un espacio tan violento como es el Perú, ¿no? En el Perú actualmente hay una diversidad de violencia sexual que sigue siendo, a pesar que sigue siendo denunciada en muchos casos, no tiene justicia. Y es así como también, por esas mismas razones, a pesar que nosotros informemos en la educación sexual integral en colegios, no va a ser suficiente solo implementarlo en los colegios. La educación sexual integral ayuda a tener cambios conductuales a mediano y largo plazo. A corto plazo sería recomendable tener realmente acciones un poquito más severas relacionadas al tema de las denuncias que puedan haber para prevenir el caso de las violencias sexuales, porque estos son sinceros.
Esos embarazos de 14 para abajo son violencia sexual por todo, en todos, cantados prácticamente, ¿no? Y es que realmente muchas de esas personas no van a hacer sus denuncias o no hacen su denuncia porque sienten o saben muy bien que no hay justicia. Entonces, desde ese primer punto, el sistema de justicia debería ser cambiado, mejorado o tendría que ser más riguroso. O debería haber un mejor monitoreo en tema del caso de las violencias sexuales. Ahora, en el caso de la educación sexual integral, no solo debería ser implementada la educación sexual integral en los colegios, sino también en las universidades, en los espacios de trabajo, por medio, no sé si han escuchado la ley Micaela que la Argentina se dio. La ley Micaela es un ejemplo de formación para personas tomadoras de decisiones, funcionarios y servidores públicos. Acá en el Perú hay una normativa, un decreto supremo, la 015 del Ministerio de la Mujer de Población General, en donde se implementa y se transversaliza el enfoque de género, incluye educación sexual integral a los funcionarios y servidores públicos. Lamentablemente no se está aplicando. No se aplica. Entonces, imagínense personas que son jueces, personas que son policías, personas que son de municipalidades que saben muy bien que deberían capacitarse en estos temas, pero no lo saben. Entonces, sí considero que esta educación sexual integral debería transversalizarse no solo en la formación de adolescentes en los colegios y volverse una ley, sino que también tener en cuenta la formación o utilizar las herramientas que ya tenemos en el Perú aprobadas para poderlos implementar. Estos son los decretos, porque hay dos decretos, y en el tema de salud mencionables, que hay una norma técnica llamada la norma técnica 180, que incluye la capacitación de profesionales de salud en educación sexual integral por medio del enfoque de género, en donde se capacita a todos los profesionales de salud del centro de salud, todos los hospitales de que estén capacitados, sobre todo los que hablan de salud sexual y reproductiva. Entonces, estos sí están obligados a ser capacitados. Lamentablemente, esta norma técnica 180, que es del año 2021, no está siendo aplicada para todas las personas. Incluso muchos profesionales de salud de los hospitales, centros de salud de postas, no tienen conocimiento alguno de su existencia. Entonces, muchas ONGs están sensibilizando, pero hay tantas cosas o herramientas que podemos implementar para prevenir embarazos adolescentes, reducir los embarazos. Entonces, con el resumen, utilizamos las herramientas que ya están aprobadas y hacer que se apliquen. Para eso necesitamos participación ciudadana. Jóvenes, adolescentes, adultos, haciendo visibles sus derechos, haciendo visible que existen estas normas. Lo otro, buscar también que la educación sexual integral se incluya en universidades y en colegios, para poder hacer de que esto se transversalice y empezar a hacer cambios y promover liderazgos y promover también esta educación sexual integral. Y así podríamos decir que con estos actores sociales ya formados y orientados, podríamos empezar a reducir el embarazo adolescente. Esas serían unas cuantas de las ideas que podría romper y que he visto que muchos adolescentes cuando hemos trabajado con ellos mencionan, ¿no? La ESI en los colegios, ponerlos en las agendas de los mismos municipios escolares. Ok, entonces, esta importancia, ¿no?, de poder amplificar la enseñanza de la educación sexual integral, no solo a la sociedad civil, sino también a los funcionarios, empresas, universidades. Entonces, un buen punto de sí. Bien, la siguiente pregunta es para Leslie. Bajo su experiencia, ¿qué es el feminismo y cuáles consideran los valores, principios más importantes que este movimiento promueve para la defensa del derecho de la salud y educación de los niños y adolescentes? Justo la pena. Sí. Bueno, el feminismo la verdad que es un concepto que está cambiando constantemente. De hecho, a mí me ha pasado que he participado en conversatorios donde las personas me preguntan ¿por qué es que se llama feminismo si ustedes promueven supuestamente igualdad entre todas, todos, todos, ¿no? La verdad es que sí, el feminismo comenzó como un movimiento enfocado, ¿no?, en la realidad o los retos que las mujeres de pronto enfrentaban, ¿no? De hecho, antiguamente no contábamos con casi ningún derecho, casi nada, ¿no? Entonces, por eso es que se le nombró feminismo, porque iba muy enfocado en realmente trabajar sobre ello, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, el término ha ido evolucionando, porque los problemas también han ido cambiando y han surgido nuevos problemas. En su momento, nosotras no podíamos votar, ahora ya podemos votar. Antes era imposible trabajar o incluso estar aquí, nosotras hablando abiertamente era algo totalmente irreal, ¿no? Ahora sí podemos, pero tampoco es que podamos salir a la calle y sentirnos libres de vestirnos como querramos y no recibir de repente algún tipo de amenaza. Estamos en constante riesgo.
Hay un montón de casos de abuso sexual, que de hecho ya lo comentó por aquí la compañera. Entonces, como digo, los problemas han ido evolucionando, ¿no? Y ahora hablamos lo que es igualdad, no solamente entre de mujeres, ¿no? Sino entre hombres, mujeres y diversidades, o incluso también la conciencia acerca de las diversas comunidades y que las mujeres no estamos solamente suscritas a un tipo de mujer, sino que somos tan diversas, ¿no? Que incluso también hay diferentes enfoques que adoptar a partir de ello, ¿no? Entonces, de hecho, hay mujeres pues, que nacen con el sexo biológico de mujer, pero de pronto se identifican de otra manera, a lo largo de su vida cambian su orientación sexual, por ahí como lo comentó la compañera, entonces ya se aborda de diferentes enfoques, ¿no? Por lo tanto, creo que definirlo de una forma es complicado, porque abarca mucho. Pero en conclusión, es la promoción de la igualdad entre todos, todas y todos, ¿no? ¿Y qué más por ahí? Porque era una pregunta, creo. ¿Qué valores y principios rescataría el feminismo para la promoción de una mejor situación de las niñas y adolescentes? Claro, y bueno, la idea sería poderles trasladar este conocimiento, lo que les he comentado, este enfoque interseccional del feminismo a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque lamentablemente también me ha tocado a veces trabajar en colegios, de pronto en ferias, en charlas, en colegios públicos, y qué pasa, que suelen comentar, ¿no? Tú les preguntas, ¿no? Algunos escolares, ¿para ti qué es igualdad de género, no? Algunos sí, increíble, por increíble que parezca, sí, te van a responder, ¿no? Es la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, te dicen, ¿no? Comúnmente, ¿no? Pero hay algunos que aún siguen creyendo que de pronto, o sea, se les viene a la mente la llamada ideología de género, ¿no? Y se les vienen todos estos argumentos negativos, ¿no? De que solamente es promover, ¿no? Que todos y todas sean de la comunidad LGTBIQ+, por ejemplo, o que cambie mi forma de pensar de un momento a otro, ¿no? Entonces, la idea sería trasladarles el conocimiento que les he comentado, el enfoque interseccional del feminismo e intergeneracional, para que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan actuar en base a ello. Porque si les seguimos engañando en base a nuestras creencias personales, religiosas, y pues no, incluso de tiempos muy atrás, ¿no? No vamos a fomentar el cambio y la toma de acción que requerimos. Y como ya les compartí hace un rato, es súper importante poder accionar desde nuestros niños para que ellos generen este efecto de cascada, por así decirlo, porque ellos no solamente se quedan con la información, sino que luego la comparten con sus compañeritos, con sus amiguitos, o incluso llegan a gestionar organizaciones, colectivos juveniles en sus colegios. Incluso ha habido casos, ¿no? De algunos colectivos que de pronto han comenzado a promover, por ejemplo, la ESI en sus colegios y ha sido todo un éxito también. De hecho, me parece que hay un colectivo que incluso salió en un montón de periódicos, no recuerdo cuál, Comulia creo que era, no me acuerdo, sí, ese colectivo, ¿no? Que de hecho ya las compitas siguen activando ahí también, pero ya están más grandes. Entonces, eso, ¿no? La importancia de poderles transmitir esta información real y no sesgada, ¿no? Con respecto al feminismo. Listo. Gracias. Agradezco mucho tu respuesta. La siguiente pregunta, bueno, va para Michelle, porque nos hablaste un poco de lo que es el acoso cibernético. Entonces, ¿qué desafíos crees que presenta este proyecto de ley que presentó la Escuela Feminista? Esto bajo un contexto donde las propias mujeres incluso han normalizado el acoso cibernético y también sus entornos, ¿no? Y frente a ello, ¿qué acciones consideras relevantes para poder promover en la comunidad civil, desde las organizaciones, familias, o también los centros tanto educativos como laborales, eso, ¿no? ¿Qué acciones? Gracias. Respondo a la primera parte de la pregunta. Dentro de lo que son los retos que enfrentamos no solamente en la difusión de este proyecto de ley, sino también en lograr implementarlo. Bueno, recordemos que para que este proyecto de ley llegue a ser debatido en el Pleno del Congreso, necesitamos justamente el apoyo de la comunidad, tanto que peruana, los peruanos que vivimos aquí, los residentes que también están aquí, para que sumen este apoyo y sobre todo que impulsen este proyecto. Si es que recibimos el apoyo y sobre todo esas personas escuchan desde
la sinceridad, desde nuestro llamado a la acción, desde nuestro llamado a la justicia como adolescentes, jóvenes, niñas y niños, estoy segura que se va a poder seguir promoviendo este proyecto de ley. No obstante, si bien es cierto, aún hay violencia estructural dentro de lo que abarca la participación política de adolescencias. Por ejemplo, existe la violencia política hacia mujeres, que muchas veces disminuyen nuestras opiniones por el simple hecho de ser mujeres, pero hablábamos también del enfoque interseccional, no solamente por la condición de mujer, también está el enfoque intercultural, está el enfoque de identidad de género. Entonces, todos estos factores lo que hacen es que nos ponen obstáculos y nos ponen barreras. Pero, por ejemplo, algo interesante que ha mencionado nuestras dos ponentes, nuestras dos compañeras, es la educación sexual integral y sobre todo que se mencione y se dé espacio a la participación activa de líderes en nuestras comunidades. Por ejemplo, espacios como lo fue la Escuela Política Feminista, fue un espacio súper interesante de crecimiento y sobre todo que se escuchó no desde una vista adultocentrista, sino una vista de escucha, de como adolescente te escucho y sé tus necesidades, entiendo tus necesidades. Por eso es que se hace ese proyecto de ley también, porque va desde las adolescencias, desde las juventudes, para adolescencias y para juventudes. Ahora, la segunda parte me hablaban de las acciones que se deberían tomar para promover un ambiente sano de cuestiones cibernético en la sociedad. Claro, por ejemplo, lo primero que hay que entender es que las víctimas por acoso cibernético de violencia digital no tienen la culpa. Muchas veces se ha normalizado esta revictimización hacia las víctimas, valga la redundancia, llamándolas que, ¿por qué no hicieron algo antes? Que simplemente hay que ignorarlos. Lamentablemente, ignorar no es la solución y nunca va a ser una solución. Al contrario, solamente agrava este problema y lo que hace es que nos cierra y nos frena del diálogo y sobre todo nos frena de encontrar posibles soluciones más eficaces a este tipo de violencias. Ahora, otras alternativas también es seguir hablando de estos temas y seguir sensibilizando dentro de nuestras colectivas, dentro de nuestras comunidades, dentro de colegios, incluso universidades, porque muchas veces ya se ha normalizado el famoso discurso de odio, que es como yo comento y simplemente no me gusta lo que haces, entonces comento esto. O simplemente mi compañero activa, por ejemplo, muchos escolares son líderes en sus comunidades, entonces van y le comentan que no les gusta o simplemente empiezan a atacarlo por cómo se expresa, cómo se viste. Entonces, esto ya está normalizado, pero hay que cambiar el chip, como decimos. Entonces, hay que entender que esto no es normal. Recibir comentarios de odio no debería por qué ser una rutina de todos los días. Deberíamos estar expresándonos de manera libre, deberíamos estar educándonos en espacios libres de violencia y sobre todo, no solamente dentro de un espacio físico, hablamos también de un espacio digital. Entonces, si lo que vemos reflejado dentro de comentarios en las redes sociales son de odio, son de violencia, eso dice mucho de cómo está nuestra sociedad, vamos a llamarlo dentro de este plano ya físico. Entonces, sabiendo de que existe esta relación entre la sociedad, vamos a llamarlo física, y sociedades digitales, entonces también se incide y se pide que existan derechos que protejan la ciudadanía digital, sobre todo especialmente a infancias, adolescencias y juventudes, para que puedan desenvolverse de manera libre, de manera digna dentro de estos espacios. Muchas gracias. Justamente lo que comentaba también Leslie sobre escucha, sobre poder tener esos espacios de diálogo con nuestra familia, ¿no? Entonces, esta pregunta va para Leslie, pero si ustedes creen necesario, les invito también a participar. En cuanto a la participación política de las mujeres, se notifica que 2 de cada 5 autoridades políticas mujeres fueron víctimas de acoso político, según el Centro de la Mujer de Afganistán. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener ello en la promoción de la participación de la mujer en esos espacios de empoderamiento y liderazgo? Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Y justo es lo que les comentaba. No solamente se trata de, por un lado, en las familias empoderar a nuestras niñas para que se preparen, estudien, vayan por el mundo, adquieran el conocimiento y vuelvan al país a quererlo aplicar para que finalmente enfrenten situaciones como esta.
Entonces, yo creo que el trabajo es holístico, es desde todos los ejes posibles, porque por un lado estamos trabajando el empoderamiento y por otro en la calle nos gritan cosas ofensivas, entramos al centro de labores, en este caso si es del sector público, ¿no? Y pasamos por situaciones de acoso. Entonces es un trabajo en conjunto y holístico, como justo comentaba, ¿no? Y sí, definitivamente afecta muchísimo porque de pronto hay cierto temor y eso es algo real por parte de mujeres profesionales que han afirmado, muchas veces he escuchado testimonios, ustedes tal vez también, que de pronto prefieren no opinar o no alzar sus voces porque saben que de pronto va a venir una persona superior o de un cargo mayor y las va a despedir, ¿no? O de pronto va a haber una suerte de venganza si ellas de pronto alzan la voz referente a una situación que hayan podido enfrentar. De hecho, también se hizo público un caso muy doloroso, ¿no? De una trabajadora por parte del Congreso, ¿no? Que fue incluso acusada sexualmente por un congresista, ¿no? Y ya sabemos que hubo un desenlace terrible, no solo para ella, sino para su entorno más cercano incluso. Entonces, hay incluso coacción. Es un tema muy fuerte, ¿no? Por eso comentaba, ¿no? De que estas cosas suceden y como decía la compa, ¿no? La idea es que como sociedad normalicemos este tipo de actitudes. A veces pasa también que nosotros podamos de repente estar trabajando estos temas, promoviéndoles, pero pasa una situación de repente con alguien cercano y sí se entiende que a veces no sabemos cómo enfrentarlo, porque una cosa es hablarlo en teoría y otra cosa es vivirlo, pero siempre es bueno alzar nuestras voces siempre que podamos, aunque incluso si es que de repente no nos pasa a nosotros directamente. Y este va un llamado incluso de atención sobre todo a los compañeros varones que están aquí, ¿no? Porque de pronto nosotras como mujeres sabemos cuáles son los retos que enfrentamos, sabemos cuál es la situación y trabajamos sobre ello. De hecho, la mayoría de personas involucradas en temas de promoción de igualdad, de prevención de violencia, entre otros, suelen ser mujeres, ¿no? Activistas mujeres por la igualdad de género, pero de pronto hay muy poca participación también de varones sobre estos temas y la mayor cantidad de victimarios son varones. Entonces, acá por eso hablaba de un tema de involucrarnos de forma colectiva, no solamente desde casa, no solo en las escuelas, sino también en universidades, como comentaba la compa ahí, involucrarnos desde todas las áreas para que este cambio sea real y no solamente crear un globo, una fantasía de una comunidad perfecta, porque de pronto yo salgo de casa y en mi casa me respetan, me cuidan, me protegen, pero de repente salgo afuera y la situación no es así. O puede darse el caso al revés, ¿no? Porque también hay muchos casos que de violencia que se da dentro de casa también, ¿no? Y que de hecho los porcentajes son realmente alarmantes, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar desde todos los ejes posibles, desde todos los espacios, ¿no? Y definitivamente, en conclusión, sí afecta. Por eso tenemos que trabajar sobre ello. ¿Sí? Y justo como lo menciona Leslie, por ejemplo, yo presente, yo he sufrido de acoso político en un cargo en donde yo estaba participando el año pasado. Y siendo representante juvenil, estando en el espacio visibilizando los derechos humanos, fui acosada políticamente por un regidor del mismo espacio de la Municipalidad de Lima Metropolitana, como también dentro del mismo espacio por compañeros que eran partidarios de algunos partidos que no estaban interesados y no les gustaba agendas relacionadas a derechos humanos. Seguimos, después de haber terminado el cargo, aún así yo seguí siendo vulnerada. Y no solo este es un claro ejemplo de muchas personas que quieren trabajar, sino que incluso cualquier persona que esté interesado en llevar una agenda relacionada a los derechos humanos, muchas veces es atacada, violentada, agredida, más si es mujer o es neurodivergente o tiene algún tipo de discapacidad. Van a encontrar de alguna manera algún tipo de ejemplo. Y yo diría, ok, la ley 31.155 tal vez podría ayudarnos porque es una ley que promueve, obviamente penaliza, busca luchar contra el acoso político a las mujeres. Pero cuando nosotros ingresamos a chequear un poquito más de esa ley, nos damos cuenta que la sociedad civil, las representantes de la sociedad civil que entran en espacios políticos o entran en espacios de incidencia o representación juvenil, no están incluidas. Por lo cual, cuando nosotros hagamos nuestra denuncia como sociedad civil, estando en espacios de participación, no tenemos este aval de cuidarnos. Y así podríamos contar a gran cantidad de mujeres y mujeres diversas en general, activistas que han participado en espacios de incidencia política
que han sido vulneradas, pero que lamentablemente no están siendo respaldadas por la ley. Por eso se busca muchas veces que estas leyes sean adecuadas o mejoradas para incluir de manera mucho más empática a la sociedad civil, que en estos momentos está incluyéndose en espacios de participación, en mesas de concertación, articulando con mesas de diálogo de personas, funcionarios y servidores públicos, e incluso empezando a tener cargos políticos para poder sensibilizar en los espacios o generar cambios a favor de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Nos deja muy claro que todavía necesitamos trabajar, pero también buscar proponer una lucha constante de las personas que están interesadas en participar, porque entre más nosotras, digamos, ya no vamos a participar, más personas que están en contra de los derechos humanos, en contra de temas tan básicos como tener una dignidad y respeto y bienestar, se van a poner dentro de estos espacios. Y va a pasar lo que está pasando, ¿no? Que la voluntad política sea dependiendo de lo que me guste y lo que no me guste, y eso incluya vulnerar a juventudes, adolescencias e infancias, y que podamos incluso aprobar leyes que hacen totalmente daño a muchas infancias que tal vez no tienen en estos momentos la voz, pero si es que tuviéramos una persona que toma decisiones con este mismo enfoque no adultocentrista, podremos tener tal vez un espacio más seguro para todo esto, así todos. Respondiendo también y sumándome a las respuestas de mis compañeras, en este caso vemos y hemos escuchado también el caso de nuestra compañera, nos solidarizamos con su caso. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a nuestras adolescencias y niñeces cuando ven este tipo de casos de acoso político? Lo que les estamos diciendo y al mundo al que le estamos abriendo es que no van a ser escuchadas y que sus necesidades no van a ser respetadas. Entonces, si es que dentro de estos espacios no son seguros y sobre todo no van a ser libres de violencia para adolescencias y juventudes, niñeces, lo que va a pasar es que justamente, por ejemplo, desde la Escuela de Política Feminista, formamos este proyecto de ley porque estuvimos en un ambiente donde no era adultocentrista. Pero como mencionó también la compañera Leslie, es importante entender que hay un mundo real afuera. Entonces, eso es lo que muchas voceras se han enfrentado, nos hemos enfrentado. Lamentablemente, cuando hicimos, por ejemplo, la presentación del proyecto de ley a la congresista Sigrid Bazán, dentro de las redes sociales de la congresista, al postearse, recibimos bastantes comentarios de odio. Que porque era una agenda feminista, que esto no tenía nada que ver con el feminismo, que por qué le están implantando estas ideas a las niñas. Entonces, comentarios que no solamente eran violentos hacia las voceras que se presentaron ese día, sino también reduciendo la voz de los adolescentes, de las y las adolescentes y niñeces, creyendo de que no pueden participar o no tienen voz propia, cuando en realidad la pueden tener, pero si es que no está el adultocentrismo de por medio. Por lo tanto, lo que necesitamos no solamente es, como mencionaban bastante de las compañeras, empoderar a nuestras niñas y decirles que son fuertes, que sí son capaces, que pueden contra todo, que tienen la habilidad, sino también ir de la mano con acciones que realmente sean factibles, que veamos en la realidad si es que lo que decimos no se ve reflejado, entonces lamentablemente lo que va a pasar es que el trabajo de empoderamiento que hacemos no va a llegar adentro de las esferas de participación activa dentro de la ciudadanía. Y si bien es cierto, activamos en nuestras comunidades, lo ideal es que esto se plantee y llegue a un tipo de gestión pública. Eso es lo que se quiere lograr, que haya gestiones públicas, que haya proyectos de ley implementados, que esto sea un cambio estructural. Y si bien es cierto, aún estamos paso a paso, este tipo de espacios de participación reúne diferentes perspectivas y sobre todo también escucharlas a ustedes y que no solamente se lleven, ok, quizás ya conocían los temas, pero hacer pensamiento crítico y ver qué podemos hacer dentro de las comunidades y qué necesidades también tengo yo como juventud y que puedo participar aún activamente. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a una sección de preguntas que realizará el público. Si alguno de... ya le paso el micrófono. Buenas noches a todos. Primero, felicitarles a las tres, tanto a Michelle, a Leslie y a Andrea.
Y también mandarles saludos por parte de nuestra presidenta Soleil. Les mando todas. Mi pregunta viene más que todo el tema relacionado a educación sexual para Andrea. Eh, Me encontré en una situación hace 2 semanas aproximadamente que estábamos en una reunión familiar con mis tíos y mis padres, ¿no? Y mis primos también estuvieron ahí. Pero estuvieron diciéndole tanto a mi prima ya que, ¿cómo le comento? Que se abstenga a tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, más no incentivar el tema de educación sexual. Entonces, yo me encontré en esa situación y no supe cómo responder. Pese a que yo sé, no supe, me quedé callado por un tema también de miedo, también de que si digo algo, ¿qué tal se molesta? Y no sé, mi tía nos bota de la casa o una situación así, ¿no? Porque son de una mente bien cerrada. Entonces, eh, mi pregunta, más que todo, o un consejo, no sé, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Y también, ¿cómo podríamos cambiar las mentes de los padres que son bien cerrados a estos temas? No sé si a alguno más le habrá tocado esta situación, pero me gustaría saber su respuesta, señorita Andrea. Quiero contar esto. Mi mamá y mi papá, mi familia es muy conservadora. Tanto conservadora que yo no conozco los católicos, bien machista, mi familia incluso cree que no se mujer específicamente ciertas cosas que en un caso de nosotros eran específicamente. Cuando empecé a aprender de la educación sexual integral, al inicio, cuando empecé a aprender, yo me puse en un plan de, te lo voy a enseñar, aunque no te guste, pero entendí en el proceso de la información que no era la manera adecuada y pública. Porque una persona que viene de una formación de mujer, porque todos les han influenciado por el mismo mensaje de tienes que hacer esto porque es bueno, tienes que hacer esto porque es lo normal, esto es así, esto es así, no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, lo mejor que podemos hacer es sensibilizar de los temas que, digamos, son mucho más aceptable por ellos. Digamos, hablar de violencia es un tema que es mucho más aceptable para muchas familias. Hablar de convivencia adecuada también son temas que podemos implementar en el proceso integral. Luego que está la práctica, poder medir poco a poco. Generalmente, si queremos hacer sensibilizar a la familia, sería bueno que podamos empezar a implementar poco a poco esos temas y luego implementar algunos temas. Por ejemplo, yo soy abiertamente bisexual y soy feminista, pero para llegar a ese mundo tuve que trabajar con mi familia bastante de cierto, porque al inicio mi familia no todo por lo que en el proceso de la adaptación y de la sensibilización de mi familia, muchos de mi familia fueron soporte que nunca mi mamá, mi papá, nuestras hermanas diversas, ¿no? Y todos somos diversos y deberíamos ser respetados porque todos tenemos derechos. Y bueno, pues en esa función, ¿no? No se sientan mal, tampoco, porque creo que muchos al inicio no tenemos estas herramientas, no tenemos que estar siempre dispuestos a responder todo lo que dicen. A veces es importante escuchar cómo lo dicen y poder decirles a esas personas de una manera muy asertiva lo que queremos decir. Por ejemplo, lo que pasó allí podemos decirle, claro, bueno, entiendo que están muy interesados de que mi hermano es tu prima, ¿cierto? Entonces, mi prima tenga un proyecto de vida y que tenga relaciones saludables. Pero recuerda que la responsabilidad no solo recae en la persona, sino recae en la otra persona que es su pareja. O decir, claro, ella sabe y decide sobre su cuerpo. Porque recuerda mucho que es una persona que está conociéndose, que conoce sus derechos y sabe tomar decisiones responsables. ¿No? Ahí empezamos a delimitar el tema de la autonomía que cada persona tiene, porque nadie tiene derecho a decidir sobre las relaciones sexuales de otra persona y está dentro de los derechos sexuales de cada uno decide sobre sus relaciones sexuales de manera consensuada, de manera adecuada y sobre todo sin juzgar. Eso sobre todo para personas que ya son, tienen una edad específica, ¿no? Entonces, si tu sobrino, si tu prima está en la edad
18, 19, 20 años para adelante, y ya está planeando su proyecto de vida, está muy hecho que le pueda solicitar. Y si es una persona que tiene un sexual, dependiendo de la edad, porque también se plantea muchas relaciones están empezando, el reconocer que la información de la educación sexual integral nos va a ayudar a poder decidir realmente si la relación sexual que teníamos era necesaria o la podemos aplazar, ¿no? Porque muchas veces cuando me dicen, no, no tengo relaciones sexuales, no tengo un menor cuando chiquita, lo primero que se hace es decir, oye, ¿sabes que tú no vas a hacer lo que yo quiero? Y esa persona muchas veces dice, yo sí. Y puede ser que lo haga, puede ser que no lo haga, pero lo mejor que podemos hacer es necesitar que seamos aliados, que seamos personas confiables, sobre todo que reconozcan que si uno tiene la decisión de decir sobre su cuerpo, es importante conocer un poco más para poder cuidar nuestro cuerpo, poder tomar mejores decisiones, saber sobre sus derechos y sobre todo hacer que si hay una persona que esté influyendo y queriendo tener relaciones sexuales bajo presión, reconozco que lo que está haciendo es violencia. Porque muchas veces muchos adolescentes tienen relaciones sexuales por presión social, porque la pareja, por el enamorado, porque para mí, por las personas se les presión. Pero lo mejor que podemos hacer es no culpabilizar o buscar que esa persona tenga la responsabilidad, sino generar un espacio donde esa persona pueda explayarse y decir, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando y quiero un poquito más de información. Creo que es lo que podría proponerte, que tú te vuelvas aliado al tren. ¿No? Otra cosa, una vez, ya, empiezas a ayudarte, pero no, yo era ella no sabe, ella no conoce sus derechos. Y las otras personas obviamente no lo conocen, pero ella es dueña de su cuerpo, ya sabe qué hacer. ¿Alguna cosa de hacer una pregunta? Sí. Muchas gracias. No puedo dar la pregunta, no puedo determinado. Y a mí me consta, por ejemplo, que, bueno, me comentaste, Andrea, perdóname que te llamo Andrea. A mí me consta lo que comentaste, yo creo que estábamos en el teléfono, porque creo que también están teniendo las cosas. Sí, yo lo recuerdo que justamente estoy con María Claudia, y recuerdo que yo sé que tengo amigos que y que a veces también trabajan fuera de ese político, pero muchas veces han participado de esta situación. Con varios ciertos consejos Gracias por comentarlo. No voy a decir el nombre de las personas
que estaban allí, que hicieron eso, pero sí quiero comentarte que efectivamente eh, va a haber muchas razones por las cuales muchas personas cuando empiezan a incidir en espacios de ciencia política y empiezan a toparse, porque una cosa es incidir políticamente en el lugar en donde estás tú happy, ¿no? En tu lugar seguro, donde hay personas que piensan igual que tú. Pero es muy distinto irte a otro lugar en donde tienes que sentarte y conversar y dialogar con formas de pensar distintas. Y tú pensarías, ya, ok, tiene una forma de pensar distinta, pero va a ser diplomático y va a intentar dialogar. Pero hay personas que no dialogan y no van a ser diplomáticas. Van a ser muy, muy tajantes en su forma de pensar y van a ser muchas veces agresivas. Entonces, desde ese punto yo les recomendaría y desde la experiencia de lo que he vivido y de lo que he vivido muchas cosas más, porque esta es una de las tantas cosas que he vivido, jóvenes, compañeros, pares de otras carreras, de otros espacios, de otras formas de pensar, han llegado a ser agresivos no solo conmigo, sino con muchos compas que han incidido políticamente. Y es que realmente lo que tenemos que tener básico, es una formación legal, temas de normativas, saber bien tus derechos, tener una persona que te dé asesoría legal para lo que digas y para que lo que escribas y lo que, si es que vas a hacer una denuncia pública también, todo tiene que ir de la mano con esto. Así que por eso es importante tener, digamos, aliados estratégicos que tengan. Por ejemplo, Acción Verde, no sé si alguno lo conoce, Acción Verde, es una muy buena plataforma para orientación legal que te habla sobre derechos, sobre normativas y te orienta, sobre todo si puedes ser acusada en algún momento. Pero así como esta, también hay otros espacios legales que te dan asesoría legal gratuita en muchos casos, porque hay que reconocer que hay activistas que no tienen ni un sol en el bolsillo y que trabajan con las justas para pagar su casa, pero aún así dan su tiempo para poder hacer incidencia, ¿no? Esa sería una de las primeras partes. Lo otro que sería muy importante es hacer evidencia de todo esto. Por ejemplo, ese evento que pasó, yo no lo pude grabar, pero me grabaron, me mandaron las fotos y los videos y la voz cuando salía esa persona y me dijo, hay que hacer una denuncia. Depende de ti si que quieras hacer la denuncia y del tiempo que tú quieras hacer. Porque también hacer incidencia política vas a darte cuenta que va a haber momentos en donde tú quieras hacer denuncias y hay otros en donde no vas a hacer denuncias, no porque no tengas las de ganar, sino porque tú sabes muy bien que el tiempo corre y te vas a demorar con un sistema de justicia que muchas veces te aletarga el proceso, te hace gastar mucho dinero y en muchos casos no llegas a tener muchas respuestas o a veces tienes respuestas, pero después de años y de inversión de mucho dinero. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Y lo otro es tener gente. Creo que si no hubiera tenido personas en ese espacio que sabían sobre la vulneración de derechos, tal vez hubiera sido como que, bueno, hicieron eso, no importa. En las redes sociales hicieron eso también, no importa, ¿no? Pero sí había personas que sí escucharon, sí vieron y sí conocían. Entonces, siempre cuando una persona tenga incidencia, no vayan solos, vayan en bloque, vayan en un grupo grande, ¿no? Que sepan que realmente están acompañados con personas y conozcan bien su tema del enfoque, porque muchas veces van a querer hacer titubear. Una vez me dijeron, no, te estás revictimizando, y pensaban que revictimizar era ponerte a llorar de nuevo, ¿no? Entonces yo dije, no, revictimizar no es eso, sino otro término. Pero muchas de estas personas muy conservadoras, o algunas personas conservadoras, no tienen conocimientos básicos de enfoque de género, ni siquiera saben qué es violencia psicológica, ni siquiera saben qué es violencia económica o acoso político. O sea, muchos de estos términos no los conocen muy bien, o si los conocen a medias. Entonces sí es muy importante tener en cuenta eso. Creo que sería una de las cosas, tener un espacio seguro, básico, ir en grupo también, tener conocimientos legales también, muy básico también, y si es posible, saber decidir qué luchas ganar y qué luchas dejarlas ir, ¿no? Y obviamente evidencia de todo eso, solo para cursar. No, y si en algún momento sienten que están en un momento tristes o mal, aceptar en ese momento que necesitan un break no es malo. No es malo sentir, porque el tema de la salud mental y el autocuidado es básico. A veces vivimos como activistas haciendo tantas cosas, y siguiendo por allí, yendo al congreso por allá, pero nos olvidamos de nosotros, de cómo nos sentimos. Y la salud mental es básico. Así que nunca olviden ir acompañados con un profesional de salud mental, apoyarse de eso, darse soporte y abrazarse a sí mismos cada vez que uno puede cometer un error o no. Aceptar que uno se siente mal en ese momento no está mal. Está bien darse un tiempo para descansar. Así que para todas esas personas que están interesadas en participar en incidencia, participen y busquen los mecanismos. Y si sienten que todavía no quieren irse a discutir y a debatir porque hay temas de debate que sí se deben aprender,
pues empiecen poco a poco con espacios más tranquilos, ¿no? Tal vez irse a un espacio de una plataforma de acción chiquita, una mesa de concertación, reunirse con una municipalidad distrital, poco a poco trabajando. Hice un consejo distrital, no sé si conocen los consejos distritales, pero los consejos distritales son espacios de participación que representan las juventudes y van a debatir porque la forma de pensar de diversas juventudes es muy grande. O a Lima Metropolitana, está el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima, que también es un espacio para poder incidir. Así como este, hay muchos más. Pero la idea de todos es que podamos trabajar articuladamente y reconocer que siempre vamos a tener que comunicarnos con otras personas que no piensen igual que nosotros. Pero la idea de todo esto es que no nos falten el respeto ni nos vulneren. Porque en el proceso que nos están vulnerando es ahí en donde nosotros debemos poner los límites y buscar que nuestros derechos sigan siendo respetados. Eso nomás serían como que los tips de lo que yo experimento, porque tal vez otra persona con mayor experiencia nos podría decir mucho más. Eh, Muchas gracias. ¿Alguno más o cerramos? Entonces, daríamos por concluida este espacio bastante importante para el análisis, ¿no? La evaluación y la visibilización de los retos que tienen las niñas y adolescentes en su proceso para empoderar sus voces. Agradecemos a los ponentes, a los que han ayudado en la organización y también a los asistentes que han hecho posible que se realice este evento. No sin antes invitarlos a la última charla que se va a dar el día 15 y también hacerles recordar a quienes hayan venido recién que puedan registrar su asistencia, ¿no? Sin nada más que decir, muchas gracias a todos y damos por concluido el evento. Antes de finalizar, también no sé si se pueden acercar a la parte de aquí para tomarnos una foto, por favor. ¿Qué está pasando?